Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez, médico especialista en radiología diagnóstica y terapéutica. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el protocolo FAST para estructuras vasculares, enfocándonos en la trombosis venosa profunda y en el trauma arterial. Antes que nada, vamos a ver en forma breve qué es el ultrasonido Doppler. El efecto Doppler se refiere al cambio de frecuencia entre el haz de ultrasonido transmitido al tejido y el eco producido por los glóbulos rojos en movimiento. Es decir, vamos a estudiar el sonido y la frecuencia del sonido entre lo que se aleja de nosotros y lo que se acerca hacia nosotros. ¿Cómo lo vamos a representar esto en la pantalla? En cuanto al Doppler color, que es una de las modalidades más estudiadas y más ampliamente conocidas, la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo se van a codificar con un color y se van a sobreponer a una imagen en escala de grises. Por arriba de la barra que estamos estudiando, sería lo que se acerca al transductor. En este caso, por arriba de la barra medidora, sería rojo, que es lo que se acerca hacia nosotros, y por abajo sería azul, que es lo que se aleja a nosotros. Esto puede modificarse. Por ejemplo, en este segundo caso, lo que está arriba de la barra en ceros está en azul y por lo tanto se está acercando a nosotros, mientras que el rojo se está alejando a nosotros. Esto puede causar cierta confusión, ya que muchos médicos que tienen poca experiencia suelen confundir el color rojo con circulación arterial y azul con circulación venosa, lo cual no siempre es correcto. En cuanto al Doppler espectral o Doppler pulsado, se va a representar la velocidad sobre un eje y el tiempo sobre un eje X. Por encima de la línea basal representada en pantalla, el flujo va hacia el transductor, mientras que por debajo de la línea, el flujo se va a alejar del transductor. Igual que en el modo Doppler color, esto puede ser intercambiado. El Doppler duplex va a ser una combinación entre la escala de grises, el Doppler color y el Doppler pulsado. ¿Qué vamos a poder identificar? Vamos a poder identificar entre lo que es un flujo laminar o un flujo normal, es decir, aquel que tiene poca o nula resistencia al paso de sangre a través de las estructuras vasculares, y un flujo turbulento, es decir, un flujo que puede llegar a tener obstrucción parcial o total de la sangre. Podemos encontrar la presencia o ausencia de flujo, en este caso presencia del mismo, la dirección, es decir, viene o va hacia donde estamos o desde donde estamos evaluando, y las características del mismo. En cuanto a la anatomía venosa, que es muy importante para poder evaluar la trombosis, vamos a centrarnos en la extremidad inferior. Tenemos un sistema venoso superficial bien identificado y un sistema venoso profundo, los cuales están comunicados a su vez por venas perforantes, y todos presentan un número variable de válvulas venosas. El sistema venoso superficial son venas que se encuentran adyacentes a la grasa subcutánea, es decir, son preaponeuróticas o se encuentran por encima de la aponeurosis superficial. Corren más o menos entre 1 y 2 centímetros por debajo de la piel e incluyen el arco venoso dorsal del pie, las venas marginales, tanto lateral como medial, y principalmente el sistema de safenas, la safena menor y la safena mayor. El sistema venoso profundo sería una serie de red venosa subaponeurótica. Estas corren a lo largo de las estructuras musculares y se encuentran rodeadas por una vaina de tejido conectivo, casi siempre acompañadas de su arteria correspondiente. Es decir, la vena femoral suele estar acompañada de la arteria femoral.
tenemos la tibial, vena tibial, tanto anterior como posterior, la arteria peronea y sólea, las popliteas y las venas femoral común, femoral y femoral profunda. El sistema de venas perforantes corren, como ya lo habíamos comentado, a lo largo del sistema venoso superficial y profundo y van a conectar los dos sistemas a través de la aponeurosis. Impiden el flujo retrógrado de la sangre tanto hacia el sistema venoso superficial como el sistema venoso profundo. En cuanto a la trombosis venosa profunda, aproximadamente se pueden contar 800,000 casos anuales tan solo en Estados Unidos. De estos, 200,000 casos suelen derivar hacia una tromboembolia pulmonar, por lo cual es muy importante realizar un diagnóstico correcto de una trombosis venosa profunda y un diagnóstico certero y en tiempo. El tratamiento anticoagulante que se debe dar a estos pacientes es muy importante para evitar el desarrollo de una trombosis o una tromboembolia pulmonar. En estos casos, la ecografía es el método de elección. Es muy bueno contar con un equipo que tenga modalidad Doppler color, sin embargo, este no es completamente necesario, ya que el utilizar adecuadamente maniobras compresivas con una modalidad de ecografía en escala de grises nos puede dar un alto grado de exactitud diagnóstica. La trombosis venosa profunda se va a desarrollar mediante la formación de coágulos a partir de la presencia de un defecto de la íntima. Va a existir agregación plaquetaria y los mismos factores de la coagulación van a formar una malla hasta que el coágulo va a ocluir las paredes venosas, tanto en forma total o parcial. El protocolo de estudio normal completo para una trombosis venosa profunda va a incluir cortes transversales en todo el sistema venoso. A pesar de que se estudia la trombosis venosa profunda, el estudio debe de incluir el sistema venoso superficial. Primeramente, en cortes transversos, se debe de evaluar la distensión completa de las venas y se debe comprimir cada centímetro o centímetro y medio de todo el trayecto venoso. Es decir, vamos a seguir tanto la vena femoral común, femoral, poplitea y estructuras venosas de la pantorrilla, así como las estructuras de la safena mayor y safena menor. Posteriormente, vamos a evaluar mediante cortes longitudinales la distensión completa de las venas, realizar maniobras de Valsalva igualmente en todos los segmentos venosos que podamos observar. Esta es una manera como se puede evaluar solamente en escala de grises. Tenemos aquí la arteria femoral, la vena femoral y tenemos la unión safeno-femoral. Vemos cómo la safena se une en un eje transverso hacia la vena femoral. Posteriormente, realizaremos las maniobras compresivas en las cuales podemos encontrar una oclusión completa de las estructuras venosas, mientras que las estructuras arteriales mantienen su pulsatilidad normal. Si nosotros logramos una compresión y un colapso total de las venas superficiales y profundas, podemos decir que las venas son normales y no existe datos de trombosis. Igualmente, hay que seguir todo el trayecto arterial y venoso, como ya lo habíamos comentado. Este es un ejemplo de la vena poplitea adyacente a la arteria poplitea. Observamos el colapso de la vena en este caso. Y como hemos observado en los últimos dos ejemplos, pues realmente no ha sido necesario el uso del modo Doppler color.
Ahora, cuando tenemos una trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si no contamos con Doppler color, en una escala de grises vamos a tener una distensión de la vena, la cual puede ser con o sin ecos. Podemos encontrar material ecogénico, como en este caso o este caso, que puede condicionar oclusión parcial o total. El trombo puede ser de ecogenicidad variable dependiendo del tiempo de evolución y obviamente mediante las maniobras compresivas encontraremos falta de compresibilidad de la vena. En casos de trombosis venosa profunda, muchos de los pacientes van a presentar un grado variable de edema de tejidos blandos superficiales. Una vez, y si contamos con modalidad de Doppler color, las estructuras venosas que se encuentran trombosadas presentarán ausencia de color, ya sea parcial o total. En caso de que tengamos una ausencia de color parcial, podemos encontrar un flujo colateral rodeando el vaso ocluido. Aquí tenemos el trombo y observamos el flujo sanguíneo rodeando el trombo. Y en cuanto al Doppler pulsado, la señal anormal sería la ausencia de la misma. Ocasionalmente podemos encontrar cierto grado de flujo sanguíneo, sobre todo en aquellas o en aquellos pacientes que tengan trombosis parcial. Ahora, ¿cómo evaluarlo rápidamente? Porque realmente la evaluación normal incluye observar cada centímetro o centímetro y medio todo el trayecto venoso. Sin embargo, ciertos estudios nos han demostrado que el ultrasonido point to point va a optimizar la velocidad en la que se realiza el estudio y va a tener una excelente sensibilidad en vasos proximales. Sin embargo, la sensibilidad va a disminuir en los vasos distales y en aquellos casos en los que tengamos pacientes muy obesos. En este tipo de estudios, en estudios rápidos, en estudios FAST, no se va a estudiar la pantorrilla en forma rutinaria, a menos que sospechemos directamente trombosis venosa en estas regiones. Ahora, las preguntas que nos vamos a realizar cuando sospechemos una trombosis venosa profunda y debamos de hacer el ultrasonido en forma rápida, solamente vamos a contestar dos preguntas. ¿Se comprime la vena o no se comprime la vena? Como ya lo comentamos previamente, si la vena se comprime y se colapsa, esta vena será normal. Si la vena no se comprime o no se colapsa, esta vena puede estar potencialmente trombosada. Existen dos protocolos que se encuentran en estudio en estos momentos. El protocolo de 2 puntos, que incluye el estudio de la unión safeno-femoral y el estudio de la vena poplitea, y el estudio de 3 puntos, que incluye la unión safeno-femoral, la bifurcación femoral, es decir, donde tenemos la vena femoral y femoral profunda, y el estudio de la vena poplitea en la trifurcación distal. La pierna del paciente debe estar en posición supina con rotación externa, de tal manera que nosotros tengamos la mejor exposición de los trayectos venosos, y vamos a iniciar nuestro estudio en el canal inguinal, que es donde se encuentra anatómicamente la unión safeno-femoral. Debemos de utilizar para este tipo de estudios un transductor de alta frecuencia, es decir, aproximadamente, si contamos con él, entre 7 a 10 MHz. En pacientes muy obesos también es de utilidad iniciar con transductores de baja frecuencia de aproximadamente 3 a 5 MHz, los cuales pueden ser muy útiles, sobre todo en la región del muslo proximal. Aquí podemos encontrar un paciente en la unión safeno-femoral. Tenemos la vena femoral, la cual es imposible de colapsar. Tenemos aquí la arteria femoral, la vena safena, y por más que intentamos colapsar la vena femoral, pues no se logra realizarlo, y encontramos también
material ecogénico dentro de la misma. En el trayecto femoral, aquí podemos encontrar material ecogénico en el trayecto de la vena femoral superficial. Ahora, en este tipo de estudios rápidos, en este tipo de estudios que solamente evalúan 2, 3 puntos, no podemos descartar una trombosis aislada de la pantorrilla, pero sí podemos darnos una muy buena idea de si el paciente tiene o no tiene una trombosis en los vasos principales. En estos casos, solamente es necesario realizar estudios bilaterales si el paciente es sintomático y como ya lo observamos, el Doppler color pues realmente no es necesario. En caso de daño arterial o trauma arterial, es otro tema a tratar, muy diferente al estudio de las estructuras venosas. El trauma vascular agudo suele ser provocado por heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego, lo cual es un problema de salud pública muy importante en nuestro país. Y hemos encontrado también estadísticamente un aumento progresivo en morbilidad, mortalidad y costos de hospitalización de los pacientes que llegan con este tipo de problema. Estos pacientes, primero que nada, hay que hacer examen físico y tenemos signos primarios y signos secundarios que pueden llevarnos a sospechar que tenemos un trauma arterial. Entre los signos primarios tenemos hemorragia pulsátil, hematoma en expansión, ausencia de pulsos distales, palidez o disminución de temperatura, algún tril palpable. Obviamente, si tenemos un sitio visible sangrando, el paciente, si es hemodinámicamente inestable, estos pacientes con signos primarios no necesitan realizarse un ultrasonido FAST arterial. Lo único que estamos logrando es retrasar el tratamiento. Estos pacientes suelen ir a una intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, tenemos signos secundarios que pueden sugerir la posibilidad de un trauma arterial. Si el paciente presenta déficit de nervios periféricos, si tuvo hemorragia en el lugar del accidente, si hay disminución de pulsos, si existe un daño cercano a un trayecto arterial, si está hemodinámicamente inestable, pero no hay sitio visible de hemorragia, hay que mantener al paciente en vigilancia y en estos casos realizar estudios de extensión para descartar un daño arterial. Si el paciente se encuentra estable, podemos realizar una angiografía por sustracción digital, que es el gold standard, el estándar de oro para evaluar estructuras vasculares. Sin embargo, el realizar un ultrasonido Doppler duplex se ha encontrado que se puede llegar hasta una sensibilidad de entre el 95 al 97%, sobre todo en casos y en hospitales donde no se cuente con equipo adecuado o con personal capacitado para realizar angiografías. El ultrasonido portátil en paciente crítico nos puede proporcionar una respuesta rápida y cada vez su utilidad va aumentando en las diferentes especialidades. En estos casos, para un trauma vascular agudo, lo que se requiere es tener el equipo, obviamente, que cuente con un transductor lineal de banda ancha preferentemente, que tenga alta resolución, alta frecuencia de entre 5 a 12 MHz y realizar el estudio en una posición supina, de preferencia con el miembro pélvico en flexión y rotación externa. Tratar de evaluar las estructuras vasculares en un eje longitudinal y transverso. Hay que tomar en cuenta las diferentes profundidades a las que podemos encontrar las diferentes estructuras arteriales. Mientras que las estructuras distales pueden estar muy superficiales,
es decir, profundidades de máximo 2-3 centímetros, hay que tomar en cuenta que las estructuras femorales muy proximales pueden tener profundidades de 5 a 6 centímetros o más, sobre todo en pacientes obesos. Hay que tratar de hacer una técnica, un estudio que incluya escala de grises y Doppler color para reconocer trayectos e integridad de todas las estructuras vasculares. De ser posible, tratar de hacer un Doppler pulsado que pueda identificar la presencia, ausencia de flujo y características de las mismas. Aquí tenemos, por ejemplo, la vena y arteria femoral, tanto en un eje, aquí en un eje transverso, y lo estamos observando en un plano transverso en escala de grises. Una vez que lo identifiquemos, que identifiquemos la vena, la arteria, la unión safenofemoral, podemos continuar con nuestra evaluación mediante las imágenes de Doppler color. Podemos evaluar también, inclusive en estos casos, la trombosis venosa. Comprimimos, observamos la pulsatilidad de la arteria, descartamos trombosis venosa, vemos la integridad de la arteria también. Y evaluamos en el eje longitudinal posteriormente. Aquí podemos observar la bifurcación arterial femoral. Aquí tenemos la evaluación de la misma estructura femoral, evaluándolo mediante Doppler color y mediante Doppler pulsado. Observamos un flujo trifásico, normal completamente, y la presencia completa de flujo sanguíneo en todo su trayecto. Igual podemos observar cada 2-3 centímetros, evaluando los diferentes segmentos. Aquí, arteria femoral común, arteria femoral y arteria femoral profunda. Podemos evaluarlo posteriormente mediante Doppler color y por último mediante Doppler pulsado, y así sucesivamente en todos los trayectos arteriales del paciente que se llegue a sospechar de un trauma arterial. Aquí tenemos el segmento femoral superficial, distal, y aquí tenemos el trayecto de la arteria y vena poplitea. La compresión de la vena poplitea es un poco más fuerte de lo usual, ya que las masas musculares son bastante más voluminosas. Doppler color de la arteria poplitea, completamente normal. Eje longitudinal y transverso de arterias tibiales y peroneas. Eje longitudinal de arteria tibial posterior distal. Aquí en una escala de grises y posteriormente en una evaluación mediante Doppler color. Y la arteria pedia dorsal, que es de las arterias más distales que pueden llegar a evaluarse con este método diagnóstico, tanto en escala de grises como mediante Doppler color y pulsado. Obviamente, el proceso de estudio que describí previamente es muy largo, requiere de una curva de aprendizaje muy elevada, por lo que se ha propuesto realizar un protocolo que únicamente
requiera el estudio de dos regiones, la arteria tibial posterior y la arteria pediadorsal. Como sabemos, el sistema arterial no es otra cosa más que una serie de estructuras tubulares intercomunicadas, y es en lo que se basa la teoría de este método. Es decir, si teóricamente tenemos flujo distal, debemos por fuerza tener flujo arterial proximal. Si no tenemos flujo distal, debemos de realizar un estudio completo para ver en qué momento o en qué sitio tenemos una alteración o un trauma arterial. El protocolo FAST de dos regiones, lo normal es que tengamos en las dos regiones, tanto tibial como pedia, un espectro trifásico, es decir, una sístole, una diástole inversa y una segunda diástole positiva, es decir, una aceleración sistólica, un flujo diastólico que va a representar el cierre de la válvula aórtica y un flujo diastólico positivo que representa la elasticidad de la pared vascular. Esto es lo normal. Lo anormal sería la ausencia de flujo o que tengamos un flujo bifásico o monofásico como en este caso. El estudio de las dos regiones, el estudio de las dos zonas, no debe de llevarnos más de 2 minutos. Es decir, en 2 minutos nosotros debemos de responder la pregunta: ¿tiene o no tiene un trauma arterial? Ahora, tiene sus limitantes, como cualquier otro método diagnóstico. Pacientes con angiopatía diabética, pacientes con aterosclerosis, pacientes que tengan alguna patología crónica vascular, pueden ser limitantes que nos impidan evaluar adecuadamente las estructuras vasculares. Es decir, no podemos descartar una patología traumática en pacientes que tengan diabetes mellitus crónica. El examen Doppler convencional va a evaluar el sistema arterial completo en caso de una extremidad dañada, y en caso de que sea necesario, podemos realizar una angiografía por sustracción digital en la cual, en este caso, encontramos una oclusión completa por un daño o un trauma arterial de la arteria poplitea. Aquí tenemos lo que es el examen Doppler convencional en todos sus segmentos, evaluándolo tanto en modo Doppler color, en modo Doppler pulsado, el cual lleva bastante tiempo, sobre todo si no se tiene la experiencia necesaria. En conclusión, el examen Doppler convencional tiene una alta sensibilidad en muchos casos y en manos experimentadas, muy similar a la angiografía por sustracción digital. Sin embargo, es dependiente del operador y en la mayor parte de las ocasiones requiere de mucho tiempo. Esto es algo que no disponemos en los casos de una urgencia calificada. El examen Fast Doppler todavía no tiene un uso estandarizado. Su utilización sigue en expansión. Sin embargo, este requiere un entrenamiento básico. El diagnóstico es muy rápido, como ya lo he comentado, aproximadamente 2 minutos, lo cual nos va a ayudar en la toma de decisiones terapéuticas. Obviamente, como ya lo comenté, existen una gran cantidad de falsos positivos, sobre todo en aquellas personas que tengan enfermedades crónicas degenerativas. Es muy posible que pueda existir un daño proximal que no tenga repercusión distal, lo cual puede darnos un falso negativo también. Aún con todas estas contras, a futuro podemos decir
que el uso del Fast Doppler sigue en expansión. Se sigue depurando, se sigue protocolizando la técnica y es muy importante que tomen en cuenta que esto es parte de un examen FAST amplio en un paciente politraumatizado. Es decir, no podemos hacer únicamente un ultrasonido FAST arterial o venoso sin hacer en estos casos un FAST abdominal en caso de un paciente que haya recibido traumas múltiples. Con esto, próximamente vamos a ayudar y vamos a mejorar la rapidez en la toma de decisiones que van a ser de mucha utilidad para el tratamiento y mejorarán seguramente la salud de nuestros pacientes.